tema de perspectiva isométrica. Somos el grupo 2, conformado por Fernanda Pérez, Nancy Rojas y quienes habla Omar Santana, nuestra querida tutora Sara Parra. Lo que vamos a abordar: logro de los objetivos y limitaciones del aprendizaje, desarrollo de expectativas de aprendizaje de nivel superior, el desarrollo de las expectativas de tipo afectivo, el desarrollo de los factores que influyen en la motivación y las conclusiones. Bien, para hablar del logro de los objetivos y las limitaciones del aprendizaje, quiero empezar por recordar que nuestro objetivo 1 era construir y argumentar las representaciones gráfica y geométrica de un sólido en perspectiva isométrica. Recordemos que la perspectiva isométrica pues, es la representación de un objeto tridimensional donde los ejes axonométricos, que es X, Y y Z, guardan 120 grados entre ellos. Y de igual manera se puede representar este sólido mediante las vistas frontal, lateral y superior. Entonces teníamos dos tareas para este objetivo. La tarea 1.1 era la silla, se le daba este folleto al estudiante, se le pedía que esa silla que no está en perspectiva isométrica fuera representada en perspectiva isométrica como están los demás muebles. Y la tarea 1.2, el dron, se le daba esta casa al estudiante y se le pedía que extrayera las vistas y las dibujara en la cuadrícula que se observa al lado derecho. En el caso del objetivo 2, que consistía en interpretar la representación de un sólido en perspectiva isométrica en diferentes contextos, teníamos la tarea 2.1, las fichas del cubo suma, donde le entregábamos estas fichas al estudiante y tenía que identificar cuáles de ese conjunto pertenecían a la perspectiva isométrica, y la tarea 2.2, donde las tomábamos dos fichas del ajedrez y les dábamos en un desarrollo plano, el estudiante las plegaba y a partir de ella, cuando las armaba, determinaba cuál del conjunto de vistas correspondía a esas dos figuras. Bien, entonces en el resumen de la activación de los criterios de logro, entonces, inicio por aclarar que teníamos 20 estudiantes y de esos 20 estudiantes, digamos, ningún estudiante incurrió en errores de nivel de consecución nulo. Además de eso, pues vemos que las tareas del segundo objetivo tuvieron un promedio de activación mayor al del objetivo 1. Y eso es con motivo de que las tareas del objetivo 1 daban la introducción al tema del estudiante y desarrollaba pues, las nociones básicas sobre el tema de perspectiva isométrica y sobre los procedimientos referente pues, al uso de los instrumentos y a la cuestión de los trazos y demás. En la comparación de los resultados de las tareas con los resultados del examen, entonces vemos que los resultados de las tareas pues, fueron más altos que los resultados del examen final. Esta diferencia radica, bueno, también en que los estudiantes en los errores en los que más incurrieron fue en que cuando trazaban los ejes axonométricos, es decir, los ejes X, Y y Z, no siempre tenían 120 grados, y además de eso, cuando construían las caras o las vistas, habían algunas dificultades con los trazos de los segmentos paralelos, entonces terminaban siendo segmentos oblicuos y no paralelos. Y pues vemos que también esta diferencia radica en que cuando los estudiantes desarrollaron las tareas, pues podían preguntar y el profesor le brindaba las ayudas, mientras que en el examen pues lo hicieron solito. Pero igual los resultados pues son significativos, digamos que estamos teniendo unos resultados entre alto y muy alto. La percepción global sobre los criterios de logro. Entonces vemos que, bueno, en el caso de los estudiantes, todos tienen pues una percepción global de alta sobre la consecución de los criterios. Eso tiene que ver con que el estudiante pues daba por hecho que al construir, al hacer la construcción o al hacer la verificación y entregar el trabajo, pues daba por hecho que ya había tenido éxito con la tarea. Sin embargo, el profesor, al revisar las tareas, pues evidenció que los estudiantes incurrieron en algunos errores parciales, sobre todo en el objetivo 1, en la tarea 1.1, pues allí evidenciamos que los estudiantes incurrieron en más cantidad de errores parciales, pero digamos que las demás tareas ya fue un poco más asertivo el desarrollo de los estudiantes. El segundo objetivo, pues los estudiantes tuvieron una mejor percepción y también el docente, y esto tiene que ver con lo que ya había mencionado, que las tareas del primer objetivo centraron las bases para desarrollar el segundo objetivo, y tenían ya la experiencia sobre la perspectiva isométrica. En el logro de los objetivos, entonces, encontramos que la tarea 1.2, como ya los estudiantes contaban con la noción y los conceptos de la perspectiva isométrica, pues tuvieron mayor éxito que la tarea 1.1. Claramente la tarea 1.1 es la que tiene mayor promedio de activación, y eso tiene que ver pues porque es la primera tarea donde los estudiantes se encontraron con el tema de perspectiva isométrica, adquirían allí las nociones, el concepto, y reconocían los procedimientos para hacer perspectiva isométrica, para identificar las características geométricas, bueno, y esa cuestión, y además para saber cómo era la dinámica de la clase y de la implementación. Las tareas del segundo objetivo, como ya lo habíamos mencionado, pues tienen como base las tareas del primer objetivo, y esto permitió, pues esta experiencia y demás, permitió que tuvieran mayor promedio de activación
el promedio de las tareas del segundo objetivo. Y pues allí consideramos que a raíz de los resultados, pues podemos afirmar que las tareas contribuyeron en gran medida al logro de los objetivos. Entonces damos por hecho que el logro de los objetivos sí se logró, valga la redundancia, y pues esto se evidencia esto se sustenta en los trabajos que nos enviaron los estudiantes y en las construcciones que allí se evidencian en los dibujos. Bien, en la contribución de las expectativas de nivel superior, bueno, allí quisiera hacer, bueno, una aclaración antes de hablar de las capacidades matemáticas fundamentales, y es que la contribución de las tareas del segundo objetivo, pues es más alta en relación con las contribuciones del primer objetivo. Además de eso, las tareas del primer objetivo, pues como introducen al estudiante al tema, entonces, pues, digamos, en ese sentido tienen menor promedio de activación, ¿no? Y aquí hay una cosa importante, es que las tareas del segundo objetivo pues buscan que el estudiante desarrolle un ejercicio inverso, que es mediante la verificación. Entonces, en las tareas del primer objetivo hacían construcciones, en las tareas del segundo objetivo hacían verificaciones. Entonces, al hacer la verificación, pues implicaba menor dificultad porque el estudiante no tenía que hacer, digamos, construcciones o trazos complejos, sino solamente tenía que poner de manifiesto en estos dibujos una construcción base para poder verificar las propiedades de la perspectiva isométrica. Respecto a la activación de las capacidades matemáticas fundamentales en todos los objetivos, pues encontramos que la que mayor tuvo activación fue comunicación. Esto tiene que ver, bueno, nosotros en las previsiones esperábamos que el uso del lenguaje y la representación tuviera mayor activación que las demás capacidades, pero allí hubo un fenómeno y es el siguiente. Como comunicación estaba asociada con los criterios del logro, que tenían menor cantidad de errores asociados, entonces esto generó que los estudiantes pues tuvieran menos probabilidad de incurrir en errores y por ende la comunicación tuviera mayor activación en el cruce que hace el sistema, ¿no? Pero al igual rescatamos que comunicación pues tiene ahí una relevancia porque el estudiante tenía que decodificar la tarea, tenía que además expresar el paso a paso de la construcción y pues allí pues el estudiante ponía de manifiesto estas habilidades relacionadas con la comunicación, ¿no? Luego encontramos que razonamiento y argumentación son las que siguen ahí como de mayor activación. Y esto tiene que ver con que pues, el estudiante tenía que hacer allí unos análisis, establecer las características geométricas y demás, establecer cómo solucionar la tarea. Pero a la vez también tiene que ver que este porcentaje de activación es alto porque estas capacidades matemáticas también estaban asociadas a criterios de logro de entrada o salida, donde digamos o no habían errores asociados o los errores asociados eran en menor cantidad en relación con otros criterios de logro, ¿no? Y luego tenemos allí, por ejemplo, uso del lenguaje de operaciones y representación que tiene menor porcentaje y que son, digamos, como en donde se da mayor, como damos nosotros, mayor énfasis. Y es que estas están asociadas con la mayoría de los criterios de logro, sobre todo las del centro del camino, que era donde estaba digamos, el ejercicio más complejo que tenían que desarrollar los estudiantes. Y al estar asociadas con mayor cantidad de criterios donde estaba la construcción o la verificación, y al tener estos criterios de logro mayor cantidad de errores asociados, entonces los estudiantes podían incurrir en mayor cantidad de errores parciales y esto pues baja la ponderación de estas dos capacidades matemáticas. Sin embargo, consideramos que claramente se dio un muy buen desarrollo por parte de los estudiantes en el uso del lenguaje técnico y formal, porque pues el estudiante hablaba de la perspectiva isométrica, de los ángulos, de las características, de los ejes axonométricos, de las vistas, de la relación con las vistas, y pues esto da cuenta de que tiene un uso del lenguaje y de las operaciones técnicas y formales allí que se dan. El uso de herramientas es la que tiene menor ponderación, y ustedes dirán, pero esta debería tener mayor porque los chicos van a hacer construcciones, tienen que tener instrumentos y demás. Pero allí queremos hacer una aclaración de la siguiente, ¿no? El manejo de los instrumentos de dibujo era un conocimiento previo que debía tener el estudiante, y nosotros lo establecimos como previo. Y además de eso, pues los caminos de aprendizaje están enfocados a la construcción o la verificación, más no al manejo de los instrumentos. Digamos, los instrumentos ayudaban allí, pero no necesariamente en el centro. Y además tenemos como dato curioso que en las tareas del segundo objetivo, solo en una tarea usaron instrumentos y en la otra no usaron instrumentos de dibujo. Entonces, esto también pues, generó que este porcentaje en el uso de herramientas no fuera tan alto. Bien, en el caso de los procesos matemáticos, bueno, encontramos que las tareas del segundo objetivo tuvieron una contribución, digamos, más homogénea sobre los procesos matemáticos. Preveíamos en el caso del primer objetivo que emplear fuera el de mayor contribución, sin embargo, vimos que no fue así, fue el de formular, pero eso tiene que ver con el mismo ejercicio donde la ponderación que hicimos estaba, el proceso de emplear estaba relacionado con criterios de logro de las secuencias de entrada y salida, secuencias de capacidades, y como estas no tenían errores asociados, pues esto dio que diera una ponderación del 100%, un resultado del 100%, ¿no?
pero es porque no tenía errores asociados a las capacidades con las que estaba ponderado este proceso formular. En el caso del segundo objetivo, teníamos previsto que interpretar fuera el de mayor activación y efectivamente fue así. Y esto fue porque, digamos, como era la menor cantidad de criterios de logro, pues hicimos, digamos, una ponderación, no sé decirlo, si más transparente, más asertiva, y esto nos permitió obtener pues, los resultados que teníamos previstos. Bien, en el caso del desarrollo de las expectativas de tipo afectivo, bueno, aquí encontramos, bueno, ahí tenemos las tres expectativas afectivas, un resumen de lo que le apuntábamos. Y pues digamos que si ven la tabla en general, digamos que la percepción del profesor es alta. Y es alta porque a través de las evidencias vimos que los estudiantes pues sí habían hecho un razonamiento geométrico, que los estudiantes en el desarrollo de las tareas y en el ejercicio de exponer en clase lo que habían hecho sí evidenciaban que valoraban positivamente la adquisición de habilidades para la representación. Y además de eso, cuando los estudiantes indicaban el paso a paso que habían hecho o mostraban cómo lo habían hecho o explicaban los conceptos, allí había pues una adquisición de seguridad para argumentar los resultados, ¿no? Entonces, digamos que por eso la percepción del profesor es alta en relación a los dos objetivos y en el total sobre las aportes, a la contribución a las expectativas efectivas. Sin embargo, pues el sistema nos arroja, sobre todo en el caso del primer objetivo, bueno, que allí hay una contribución media a la expectativa de aprendizaje 2 y 3, pero eso tiene que ver, insisto, con que las ponderaciones que teníamos y los errores que teníamos asociados con los criterios de logro y los errores en los que incurrieron los estudiantes, pues digamos allí, esto digamos involucra que por la cantidad de errores en los que incurrieron los estudiantes, pues no se da que una contribución totalmente alta, sino que allí hay algunas falencias, claramente. Bueno, en los aspectos que afectan la motivación, vemos que en general, tanto la percepción del estudiante como el profesor es alta o muy alta, ¿no? Entonces, allí, digamos, los estudiantes sabían cómo hacer la tarea, el docente reconoce eso, digamos, los conocimientos previos eran acordes, el tema, pues, implicaba un reto y era interesante y demás. Sin embargo, los estudiantes consideran que la interacción fue media. Ellos consideran que la interacción fue media porque nosotros, digamos que ya fue por cuestiones de tiempo, por la dinámica de la institución y demás. Entonces, no logramos, digamos, establecer un trabajo conjunto de ellos en grupos, sino que lo hicieron de manera muy independiente. Sin embargo, el profesor considera que la interacción fue alta porque, aunque no se trabajó en grupos, sí hubo un ejercicio donde los estudiantes, digamos, hacían preguntas y se le presentaban las ayudas para todo el grupo, o los estudiantes al final se les daba tiempo a algunos, no a todos, también por esto afecta ese resultado, a algunos se les daba la posibilidad de exponer lo que habían hecho y demás. Entonces, por eso esta percepción allí es media por parte de los estudiantes. Bueno, en las conclusiones, bueno, encontramos que pese a que los estudiantes, digamos, incurrieron en errores que tenían que ver con la construcción de los ejes X, Y, Z con 120 grados. Es decir, el problema no es en la confusión de los ejes o que los estudiantes no manejen los ejes. El dilema allí con los estudiantes es de que tengan 120 grados los ejes entre sí. Entonces tenemos allí dificultades con eso que evidencian los estudiantes. Y además de eso, el paralelismo en algunas aristas, ¿no? Pero pese a eso, pues el primer objetivo se logró con un 83%, ¿no? En el caso del segundo objetivo, pues se logró sin mayor dificultad con un 97%, ese 3% es referencia a una minoría, por no decir que 2 o 3 estudiantes que incurrieron nomás en errores, de los demás tuvieron pues acierto en el desarrollo de las tareas. Aquí hay una cosa muy importante y es que no todos los estudiantes lograron una comprensión formal, es decir, nosotros al inicio sí éramos muy intransigentes como grupo de que los chicos tenían que trazar los ejes a 120 grados, que tenían que manejar los conceptos, que tenían que hablar en el lenguaje técnico, pero pues a medida que fuimos haciendo el desarrollo de las tareas dijimos, pues es siempre un poco complicado lograr esa formalidad total en los estudiantes, pero por ejemplo el hecho de que los estudiantes identificaran las tres dimensiones de un objeto y que relacionaran esas tres dimensiones con los ejes, pues eso ya era supremamente importante, ¿no? Y bueno, las tareas de los dos objetivos contribuyen al desarrollo del pensamiento geométrico y espacial, que era lo que planteamos al inicio cuando hacíamos el análisis del plan de área respecto a dónde está ubicado el tema en lo que planteaba el colegio. Y las tareas pues promueven el hábito por interpretar diferentes fenómenos, ¿no? Allí encontramos chicos que decían, ah, sí, la vista superior es como se dibujan los apartamentos, o es que allí vi la perspectiva geométrica cuando mi mamá o mi papá compró un mueble y venía la instrucción de armado. Bueno, muchas gracias. Vale, adivina, Omar. 14:38. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar paso, comentarios, preguntas de pronto para el grupo.
No hay. Por eso No me hay. extendí, mi sexto sentido me decía que nadie me iba a preguntar si me esforzaba exponiendo. Que los tres, como sabían que tenían los 15 minutos, fueron con mucha calma, presentando todo.